Muy buenos días, tengan todos ustedes, señoras y señores. Les deseamos que hayan pasado un excelente y hermoso fin de semana, que hayan pasado bien, a pesar de que nos tengan a nosotros, por ejemplo, en esa parte donde yo vivo, un poco limitados de ciertas cosas por este asunto de lo del virus, pero pues dentro de todo esperamos que hayan estado muy bien en compañía de su familia y de sus seres queridos. Gracias por acompañarnos el día de ayer. Tuvimos una respuesta muy bonita, muy agradable de parte de todos ustedes. Pasamos dos misas, estuvimos tratando temas importantísimos. El Evangelio lo explicó el Padre Raúl de una forma magistral. Entonces, estuvimos bien. Ahora iniciamos un nuevo mes con la ayuda y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es momento de recargar pilas otra vez y bueno, de pedir perdón por todo lo malo que hicimos durante este mes que falleció y empezar con aquella actitud y con aquel ánimo de comentar e ir siguiendo el aprendizaje poco a poco de esta ciencia que nos lleva a la salvación, que es la ciencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, gracias por acompañarnos. Empezamos con toda la actitud de este día primero, día que se celebra la Divina Providencia, o acostumbramos a ir en unas partes de la iglesia a ver la Divina Providencia, ¿no? Entonces, hoy es momento también de ir a dar gracias, ir a pedir a Dios para que nos socorra en este mes. Informarnos acerca del Evangelio, leer, darnos un tiempecito, escucharnos, sacar nuestras conclusiones, sacar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Eso marca o va a marcar la diferencia entre que triunfes y fracases. De verdad te lo digo, esto es lo que puede marcar la diferencia en que tu alma se condene o se salve. No porque me escuches a mí, yo no me estoy autoproclamando, jamás, sino porque tú debes de escuchar las palabras de Dios, mías, de los sacerdotes, tuyas en la Biblia cuando las leas. En fin, lo importante es la palabra, no nosotros, la palabra. Y recuérdate que estamos aquí todos juntos para aprender. Así es que, otra vez, gracias, bienvenidos, te deseamos un hermoso día. Qué manera de empezar el mes y el día que escuchando la palabra del Señor. Vámonos rapidito aquí al texto del Evangelio, donde vamos a tratar de comentar y entender un poquito. Fíjate que como anécdota, bueno, o ¿cómo se puede? Como introducción, ha venido Jesucristo dándonos recio, nos ha hablado varios temas de los endemoniados, nos ha hablado varios temas de la autoridad que tiene. De hecho, ayer domingo el Evangelio trató de esta autoridad, de cómo se enfrentaba a los demonios. El Padre Raúl lo explicó muy bien. Pero ahora tenemos otro más grande, más grande. Esta semana vamos a sacar un tema específicamente de los endemoniados y de la posesión diabólica, de acuerdo a lo que dice la iglesia, no a lo que decimos nosotros, lo que dice la iglesia de estos temas que pueden ser muy interesantes. Lo vamos a estar avisando. Pero hoy y ayer habla Jesús de algo fuerte. Bueno, nos enseña el Evangelio algo fuerte. Ayer fue una posición diabólica, chiquita. Ahora es una posesión diabólica grande, grande. Que yo pienso que un exorcista experimentado, un exorcista fuerte, le cuesta mucho trabajo hacer este tipo de cosas y vamos a ver cómo Jesús con esa facilidad lo hace. Vamos a escucharlo y vamos a tratar de reflexionar. Aquí está, permíteme un poquito. Aquí está en la pantalla, te lo pongo para que lo veas. Y vamos a tratar nosotros de darle una lectura importante. Dice que es del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. Es un poquito largo. Concéntrate y tratamos de entender, por favor.
Sobre todo disfrútalo, porque este es un evangelio hermosísimo. Todos son hermosos, pero este es especial. Dice, en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podían ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de ese hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paseando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara de 2000 se abalanzaron al acantilado abajo al mar y se ahogaron en el mar. Los porquicinos huyeron y dieron la noticia a la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Ya vamos a acabar. Ahí está la otra partecita, muy chiquita. Le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Es de verdad muy
muy largo el Evangelio y, y a veces me cuesta un poquito darle la lectura recorridita. Pero pues no lo entendiste, puedes ir al capítulo y ahí lo puedes leer, pero creo que sí lo leí un poquito bien. Qué espectáculo tan más grande nos da el Señor. Qué bárbaro. Qué, qué evangelio. Es tan importante que no hay ni por dónde empezar. Pero bueno, vamos a encomendarnos a Dios y vamos a hablarlo como Dios nos inspire. Que el Espíritu Santo nos ayude. Fíjate que ayer en la misa y en la homilía del Padre Raúl que dio aquí, hablamos de la autoridad con la que Jesús se enfrentaba a los demonios. Que no se echaba para atrás, al contrario les hacía frente. Y también aquí hablamos de una autoridad que tiene Jesús otra vez no la recalca, para si no nos quedaba dudas. Imagínate tú el espectáculo, piensa por un momento lo que realmente estaba pasando, o sea, piénsalo, o sea, trata de vivirlo para que después podamos sacar la enseñanza. El endemoniado estaba viviendo en los sepulcros, en el cerro. Jesús apenas se desembarcó y iba bajándose de su barca y el endemoniado salió entre los sepulcros y corrió a sus pies, de rodillas. Y fíjate las palabras tan fuertes con las que el mismo demonio se refiere a Jesucristo. Estamos hablando de algo fuerte, algo muy, muy fuerte. Pero fíjate con las palabras que se refiere. Dice que no lo podían amarrar ni con cadenas ni con nada. Imagínate la fuerza, la fuerza. Pero fíjate las palabras que dice. Con voz potente le gritó. ¿Qué tienes que ver conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios Altísimo. Porque Dios, porque por Dios te lo pido, no me atormentes. Encontró al demonio, y no al demonio, a la legión de demonios con aquel miedo como no tienes una idea. Le rogaron y le rogaron que se fuera, que los dejara, que no los aventara de esa región. Y como vieron los cerdos, le dijeron, déjanos meter pues allí en los cerdos. Después pasó esa tragedia de que se arrojaron al mar. Pero fíjate lo importante de este tema. No era uno, eran legión, multitud, eran muchos demonios. Por eso el hombre aquí a fuerza, por eso no lo podían controlar. Jesús se la pasó en ese momento haciendo el bien. Ya había hecho el prodigio en la sinagoga y ahora sí dialoga con ellos. Nada más para preguntarle ¿cómo te llamas? Eso lo hacen los exorcistas dentro del exorcismo. Inmediatamente Jesús los deja ir, se van a los cerdos, se matan y sucede el escándalo en el pueblo. Por eso te estoy diciendo, imagínate, trata de vivirlo. ¿Cómo crees si nos pasara eso en estos momentos? O sea, hay que ser sinceros. El cuerpo no está para distinguir esto, para resistir esto. No lo aguanta. Es horrible. Simplemente es horrible. Viene la gente y del miedo que tienen le dicen a Jesús que se vaya, que se aleje de ellos. Porque le tienen miedo a Jesús. El único que tiene gusto es el que le sacó el demonio. Los demonios. Y corre y le dice que le dé permiso, que le dé chance de irse con él. Pero Jesús le dice, no, mejor quédate con los tuyos. Cuéntales lo que Jesús o lo que Dios ha hecho por ti. Este caso de este evangelio es espeluznante, lo mejor que te puedo decir. Y es escalofriante. Una legión.
de demonios. Es como un ejército. Lo atormentaban. Y Jesús se muestra como el Salvador que es. Se baja de su barca y viene a salvarlo. Viene y le dice, yo te salvo. Ahora, el poder que domina este mundo es el del demonio. Y fíjate cómo se pone a los pies de Jesús. ¿Qué nos está queriendo decir el Evangelio en estos momentos? Que no hay más poder en la tierra que el de Cristo Jesús. No lo hay. No le busques, no lo hay. Sin embargo, nosotros nos dejamos asustar, embaucar por el poder de los demonios. O sea, ya después del contexto y este espectáculo, tenemos situaciones fuertes. Primero que nada, tenemos que entender la gravedad de lo que estábamos hablando. Los espíritus del demonio andan por los aires y andan en busca de las almas. Los espíritus inmundos, o sea, los demonios, moran en el cuerpo del hombre, en la alma del hombre. Y no se van. Ellos los sacan o los expulsan, pero luego tratan de volver. Esa es la tentación del hombre. Estamos hablando de una cosa fuerte, fuerte. Para peor de nuestros males, el hombre y nosotros convivimos con el demonio. Y el único que nos puede librar es Jesucristo. Así como libró a esta persona. O sea, este endemoniado es una posesión diabólica magistral. Te lo vuelvo a recalcar. Vamos a hablar de la posesión diabólica esta semana, te lo prometo. Pero esto es magistral. Esta posesión diabólica es otra cosa, es otro nivel. Ahora sí, como se puede decir vulgarmente, juega en las grandes ligas. No es una posesión de cualquier cosita. No es un espíritu, no, es legión, son muchos. Y el único que pudo hacer ese exorcismo grande fue Jesús, con su pura presencia. Por otro lado, vemos al muchacho que corre y se le pone a sus pies. Y los demonios no pudieron hacer nada para detenerlo. Después la gente se asusta y lo corre. En vez de apreciarlo, aceptarlo, saber de él, le dicen que se vaya por el miedo que tiene. El miedo. El factor miedo. Todos se asustaron muchísimo. Al ver al endemoniado, al ver lo que habían hecho con los cerdos y al verlo a él, que estaba muy tranquilo, le rogaron a Jesús que no se quedara con ellos. Porque tenían miedo de lo que estaba pasando. Pero el único que no tuvo miedo y quiso correr con Jesús fue ese endemoniado, al que liberó. Y Jesús le dijo, no vengas conmigo, quédate mejor con los tuyos. Predica, diles lo que Dios ha hecho contigo, que has tenido misericordia, los prodigios que hizo. Pues déjame decirte que para eso Dios permite las posesiones diabólicas, para que veamos su gloria y su poder. Aquí es lo que está demostrando el Evangelio. Mas hay una cosa que se contrapone a este punto. El padre Carlos, muy atinadamente, exorcista por cierto, dijo, y es muy cierto, es peor vivir en pecado mortal que tener esa posesión diabólica. Fíjate de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a aterrizarlo en nuestro tiempo. Vamos a aterrizarlo en el aquí y en el ahora. ¿A cuántas legiones no tenemos nosotros anidadas en nuestra sociedad de demonios? Ahorita, en estos tiempos, la gente está buscando la manera de hacer el demonio a un lado. Bueno, no de hacerlo a un lado, hacerse tontos y como que ignorar ese mal. Pues ese mal del demonio es peor que el de la pandemia que tenemos ahorita. Mucho peor, bastante peor, te lo puedo asegurar.
ese mal que tenemos ahorita del demonio es peor que este que nos está pegando. Y yo te pregunto, ¿a cuántas legiones no tenemos anidadas en nuestra sociedad? ¿A cuántas? Porque no estamos siendo poseídos estrictamente por los demonios, pero sí influenciados. Sí, influenciados y mucho, y mucho. Porque se nos están presentando acciones demoníacas bien marcadas y no las distinguimos nosotros. Y a veces, la mayoría de veces las aceptamos y a veces las aplaudimos. Siempre decimos, es por nuestro bien, es por nuestro bien. ¿En serio? Sí, es por nuestro bien, no. Como si dijeras en esos tiempos, no, pues es que esa legión de demonios nos toma en posesión y es por nuestro bien. Aplausos, aplausos. Pues quiero decirte con tristeza que estamos nosotros ahorita anidando los demonios en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sentir. Los estamos anidando. En muchas casas hay demonios. Muchas, por no decir que casi en todas. ¿Y qué hacemos? Anidarlos. Anidarlos. ¿Por qué? Porque no queremos que Jesús venga a salvarnos. Al contrario, menospreciamos el poder de Jesús. ¿Y por qué te digo que lo menospreciamos? Porque lo tenemos encerrado, arrumbado como trapo viejo, allá en la Eucaristía. Con el pretexto de que hay problemas. Miles de pretextos para decir no, que no se haga la misa, que no se dé la Eucaristía. No es suficiente lo que hacemos, es decir, pasarte la misa por este canal. No es suficiente. Es muy bonito que la escucháramos y que estuviéramos atentos en la misa. Sí, y se va a seguir pasando toda la vida. Esto no pasa nada, pero no es suficiente. Nos hace falta tener ese contacto con el mismo Dios como lo tuvo este endemoniado de Gerasa. Nos hace falta ir a confesarnos con los sacerdotes, porque tenemos que confesarnos periódicamente, mínimo 2 veces al mes. Esto está grave, esto está grave. Tenemos a los demonios en casa y no nos damos cuenta. No estamos poseídos por el demonio. Todavía, pero influenciados sí. Hacemos más caso a las normas que nos vienen a dar otras personas que no están malas en sí. El problema es que tú les haces caso. Y el problema es que les das la razón. ¿Y a Dios? O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que quiero decir aquí? A ver, si Dios, Jesucristo, pues en esto, quiso, pudo hacer esto con esta legión de demonios, ¿crees tú que no pueda ayudarnos en esta bronca que nos quieren pegar? ¿O esta bronca que estamos pasando? Esa misma falta de fe de las personas y el miedo las llevaron a rechazar a Jesús. Porque fíjate el milagro que había hecho con ese hombre. Bueno, se perdieron unos cerdos, está bien, pero el milagro que había hecho con ese hombre de quitarle tantos demonios, y en vez de acoger esa ayuda, esa salvación, le rogaron que se fuera. Eso mismo estamos haciendo nosotros. O sea, yo no sé si no tengas, o no, bueno, déjame hablar bien. No sé si no nos alcance el cerebro para pensar, o estemos tan estúpidos para no entender que eso mismo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Es lo mismito. Ay, hijo de su madre. Oye, que porque X, ya sabes, no lo quiero nombrar porque ya nos censuran. Pero tú sabes lo que está pasando.
¡Aplausos! ¡Aplausos! Que se cierre el templo. Está prohibido por el obispo, por los obispos, llevar la comunión ni la asistencia a los que se mueren. Y eso no debe ser así, porque el derecho canónico nos dice que tenemos que ser asistidos. No nomás el derecho canónico, pues Dios, lógicamente. Si ese es uno de los momentos en los que más se necesitan. Los líderes de la iglesia, los sacerdotes, y se van. Vamos a sacar otro video también muy importante, que va a hablar sobre qué pasa cuando el pastor hace pacto con el lobo. ¿Qué debemos hacer los católicos? Bueno, pues es lo mismo que está pasando, pero en esta vez no nomás tratemos al pastor, hay que hablar de nosotros. Nosotros estamos muy contentos anidando en nuestra casa a toda esa legión de demonios. En los pueblos, en las escuelas, en las familias, tenemos a muchos demonios en casa. ¿Por qué? Porque siempre se nos impide hacer el bien. Nos la pasamos viendo novelas todo el tiempo, pero rezando no. Mucho menos informándote. Porque, ok, pues está bien. Tú dices, no, no es cierto. Estás hablando puras tonterías. Ok, muéstrame lo que sabes. Muéstramelo. Y no porque quieras saber más que otro, no. Sino porque uno se tiene que informar de su fe. Oye, se está en juego tu alma. Y no es para que vayas a concursar. No. Está en juego tu alma. Ese es el problema. Está en juego tu alma. Ahora, estamos viendo estos evangelios tan espectaculares, los ves. ¿Cómo no se nos enchina? ¿Cómo no se nos retumba hasta lo más profundo de nuestra alma? Y decimos, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo es posible que estoy despreciando semejante autoridad, semejante poderío? La mejor medicina, la única medicina, encerrada, encadenada, limitada. ¿De qué estupidez estamos hablando? Y no vemos a los demonios que hacen chile, maroma, circo y teatro para hacerlo. Y nosotros, por nuestro bien, Sí, hay que ponernos el... Sí, hay que cuidarnos. Es que la gente no entiende. Pues no entiende la gente, no entendemos. Y luego tú me puedes decir, porque si hay gente que me puede poner, ¿qué no estás viendo la cantidad de gente que está muriendo? Y yo te puedo contestar, ¿y qué no estás viendo la cantidad de pendejadas que hay atrás? No estás viendo. Es como lo mismo del evangelio. Lo mismito que está aquí en el evangelio. Oye, cualquier gente, ¿qué no estás viendo? ¿Cómo se murieron los cerdos? ¿Cómo se bajaron? Lo amarraban con cadenas al hombre y no lo podían soltar. Entre muchos lo agarraban y lo hacían con sus grilletes y con cadenas y no podían con él. Jesús solo puede, sin hacer nada, más que estar presente en ese lugar. Jesús no se bajó y fue a buscarlo y lo fue a encontrar. A ver, ven para acá, vamos a hacer esto, luchar. No. Con la pura presencia de Jesús tuvo para que él corriera y se echara a los pies de Jesús y le dijera arrodillado, no me atormentes, por favor, no me atormentes, Hijo de Dios. Y resulta que los católicos de a peso como nosotros tenemos al Hijo de Dios encerrado. Claro. No hay rosarios, no hay horas santas, misas limitadas o las misas VIP a control remoto, a distancia. No, pues guau. No, sí. Y no, es que, uy, ¿cómo vamos a dejar que no? Si sacamos a ese del templo, nos enferma, nos provoca una crisis humanitaria. No se vaya a quedar solo el pueblo, porque sacas al rey del templo. ¿Qué está pasando?
Y ojo con esto, ya no lo hicieron el año pasado, no lo van a volver a hacer. ¿Te fijas? ¿Te fijas? A ver si es cierto que vas a celebrar la Semana Santa. ¿Te fijas? Oh, no, pues es que estás loco. Yo sé que mucha gente se va a enojar conmigo por esto. Pero adelante, no me importa que se enojen. No me importa. Es la verdad. Ya no lo hicieron. No lo van a volver a hacer. ¿Sabes quién está triunfando? Los demonios, lógico. Porque los servidores del demonio están haciendo muchísimo dinero con esto. Hay gente que me ha reclamado porque digo esto y me dice, pero que tú no sabes cuánta gente va falleciendo porque estos problemas que está pasando. Y yo les digo, ¿y tú no sabes cuánta gente está falleciendo por los abortos? Y al contrario, lo quieren meter como derecho. Quieren convertir a nuestro México en particular literalmente en un pueblo asesino como otros que ya tienen permiso para matar. Y cuidadito si un pueblo dice que no quiere aceptarlo porque lo amenazan. ¿Y tú no sabes eso? ¿No sabes eso? ¿Quién está haciendo eso? Las legiones de demonios como esa. ¿Quién la pudo vencer? ¿Los del pueblo? No. Jesús. Pero tú a Jesús lo tienes encerrado. O mirándolo desde lejos. No, hay que verlo por un vidrio, que es la pantalla de estos. De estos cacahuates. Acá. Sí, retiradito, a sana distancia. Porque si nos arrimamos, hay problemas. O sea, si se va la gente a una hora santa a recibir la Eucaristía, a tratar de comulgar, no, hay contagios. O sea, Dios no puede prevenir esos contagios, pues. No hay manera de que Jesús diga, la gente que venga a misa no se me contagia, porque Él no vale. La palabra de Jesús no vale. Ah, no. Tenemos que encerrarlo. Tú, vete, como esa gente del Evangelio. Como esta gente. Esta gente que misma que les dice, aquí está. Se acercaron a Jesús y viendo al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio, fíjate bien, se asustaron por lo que habían visto y les habían contado. Ellos le rogaron que se fuera, le rogaban que se fuera. Pero fíjate, el endemoniado estaba poseído por el Satanás, una legión de demonios. Y entonces se asustaron porque lo miraron a él sentado, vestido y en su juicio, sano. ¿Quién lo sanó? Jesús. ¿Por qué fue sanado? Por Jesús. Y estos, por el miedo, fueron y le dijeron a Jesús, vete de de aquí, porque nos da miedo. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros en esos tiempos? Maldita sea. Eso. Ah, no, Jesús, vete, allá, enciérrate. No visites al enfermo. No hagas procesiones con el Santísimo. No, allá, métete allá. Porque si sales acá nos brotas esta cosa. Qué tontos somos. Qué imbéciles somos, por no decirlo más. Qué tontos somos. Qué ineptos somos. Si seguimos dejando que esto pase. Debemos alzar la voz. Debemos, sobre todo, acercarnos a la fuente de vida. Alguien me puso en un comentario privado que a ver si iba a decir esto, lo que me pegara a mí el bicho. Y yo le dije muy claramente, te vas a morir con o sin bicho. Eso no te impide la relación con Jesús. Pero el no comulgar sí te impide la relación con Jesús. Y agárrate. Pobre de ti, pobre de mí, si nos morimos con esa legión de demonios. El demonio nos está atormentando ahorita. Suavecito, quedito. Así como la técnica, la rana.
Poco a poquito voy subiendo el juego para que no sientas. Ya cuando menos acuerdes, ya estás quemada. Qué tontos somos. Tenemos la oportunidad de salvarnos. Pero no. Vemos las legiones de demonios por todos lados. Vemos el espíritu maléfico de las leyes, el espíritu de los políticos maléfico. Vemos gente, por ejemplo en Europa, que fue católica en el pasado. Y ahorita vemos gente con un odio a la iglesia. Con un odio literal a la iglesia. Burlándose de los sacramentos, burlándose de la Eucaristía, burlándose de todo eso. No apatía, odio a la iglesia. Y en nuestro querido México, si seguimos así, también lo vamos a ver. ¿Qué son esas? ¿Quién mueve a esa gente? Legiones de demonios. ¿Quién es el que salva? Jesús. Los médicos también, que la vacuna, que... No. Jesús. Para el católico. Porque esto es para católicos. Hay ateos que pueden llevarse las manos aquí y rasgarse las vestiduras. Este es un inepto. Adelante. Di lo que quieras. Esto es solo para católicos. Pero ¿quién es el que salva? Jesús. ¿Quién te va a llevar al cielo? Jesús. ¿Qué estamos haciendo? El pueblo católico, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, pues que cierren, sí, que cierren, que no haya tanto problema. Por poco menos que esto se hizo la revolución cristera. No estoy hablando de hacer revoluciones, estoy hablando de exigir lo que nos pertenece por derecho al bautizado, que es confesión y Eucaristía como Dios manda. Que nos quiten todo, menos la confesión y la Eucaristía. Y la información real de la sana doctrina. 3 cosas no deben de faltar: Eucaristía, sacramentos y la información de la sana doctrina. Eso no se debe de faltar. Y el pueblo haciendo lo que dice este evangelio, pidiéndole a Dios que se vaya. Querido hermano, recapacitemos, pensemos en esto que está pasando y es real. Valoremos a Jesucristo. Es grande, es fuerte, es Dios. No nos hagamos tontos, no nos engañemos. No dejemos que los demonios posean nuestra ciudad, nuestra política, nuestra educación, nuestra religión, nuestra fe, nuestra alma, nuestras familias, y sobre todo nuestros niños, que son los que se van a quedar. Luchemos para dejarles un mejor futuro a los que después de que muramos se queden aquí. Que así sea. Que tengas un excelente lunes. Que Dios te bendiga y ojalá nos acompañes en los siguientes programas de tu canal. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.